Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos los secretos, las curiosidades y las historias más jugosas detrás de sus actores y series favoritas. ¿Listos para sumergirnos en un nuevo misterio? Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y también más comentadas de los últimos tiempos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no nos vamos a centrar en su romance público, en esas escapadas románticas capturadas por los paparazzi, o en los rumores de reconciliación que inundan las redes sociales cada 2x3. No, hoy vamos a ir más allá, adentrándonos en un terreno más íntimo y especulativo, el posible secreto detrás de la actitud, a veces reservada, de Hande Erçel y por qué, según algunos rumores persistentes, en un principio le costó tanto confiar en la gente e incluso en Kerem. Antes de que empecemos con toda la carnita del vídeo, quiero recordarles, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Así no se perderán ninguno de nuestros análisis, chismes y noticias del mundo turco. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Tenemos mucho contenido planeado que no se pueden perder. Ahora sí, manos a la obra. Hande Erçel, esa belleza turca que conquistó nuestros corazones con su talento y carisma, no siempre ha sido tan abierta y confiada como la vemos hoy. De hecho, hay quienes aseguran que antes de conocer a Kerem Bürsin, y durante los primeros meses de su relación, mantenía una barrera, una especie de escudo protector, invisible pero palpable, que le impedía mostrarse vulnerable y confiar plenamente en los demás. ¿Por qué? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy, aunque desde ya les advierto, nos adentraremos en un terreno fangoso de suposiciones y conjeturas. Para entender esto, tenemos que mirar un poco hacia atrás, a los inicios de la carrera de Hande. La fama, como sabemos, tiene dos caras, como una moneda que gira sin cesar. Por un lado, te abre puertas que antes eran inalcanzables, te llena de oportunidades para demostrar tu talento y te permite alcanzar sueños que parecían imposibles de materializar. Pero por otro lado, te expone al juicio público, a las críticas despiadadas que pueden llegar a ser hirientes, y lamentablemente, a personas que no siempre tienen las mejores intenciones, oportunistas que buscan sacar provecho de tu éxito. Hande, desde muy joven, se vio catapultada a la fama gracias a su innegable belleza y su creciente talento actoral. Esto sin duda le trajo momentos increíbles, alfombras rojas, viajes, contratos millonarios y el reconocimiento del público. Pero también la expuso a una serie de situaciones difíciles, a experiencias amargas que dejaron una huella en su personalidad. Imagínense ser constantemente el centro de atención, que cada paso que das sea analizado y juzgado al milímetro por legiones de fans y detractores, que cada palabra que dices sea interpretada y muchas veces tergiversada, sacada de contexto y utilizada en tu contra. No es fácil navegar en esas aguas turbulentas. Se dice, y esto es pura especulación, pero los rumores son persistentes, que en sus primeros años en la industria, Hande sufrió varias decepciones, algunas más dolorosas que otras. Personas en las que confiaba ciegamente, a quienes consideraba amigas o incluso parte de su familia profesional, la traicionaron de alguna manera, ya sea filtrando información confidencial a la prensa, difamándola a sus espaldas, o aprovechándose de su ingenuidad para beneficio propio. Rumores falsos y malintencionados se esparcieron sobre ella como la pólvora, dañando su imagen y reputación, creando una narrativa distorsionada de quién era en realidad. Situaciones que inevitablemente la marcaron y la hicieron desconfiar de las personas que la rodeaban. Es importante recordar, y a veces se nos olvida cuando hablamos de figuras públicas, que Hande, además de ser una actriz exitosa y una celebridad con millones de seguidores, es una persona como tú y como yo. Tiene sentimientos, emociones, miedos, inseguridades y sueños rotos. Y cuando una persona es herida, cuando su confianza es traicionada, es natural que se proteja, que levante muros a su alrededor para evitar volver a sufrir el mismo dolor. Es un mecanismo de defensa básico, una forma de autopreservación. Así, poco a poco, Hande fue construyendo ese escudo protector, capa por capa, ladrillo por ladrillo. Se volvió más reservada, más cautelosa a la hora de relacionarse con la gente, seleccionando cuidadosamente a quienes permitía entrar en su círculo íntimo. Aprendió a no confiar tan fácilmente en las sonrisas y las palabras amables, a desconfiar de las adulaciones y los halagos excesivos. Aprendió a mantener las distancias, incluso con aquellos que parecían tener buenas intenciones, porque la experiencia le había enseñado que las apariencias engañan. No es que fuera una persona fría o distante, simplemente era una forma de protegerse, de evitar que la volvieran a lastimar, de no volver a ser vulnerable ante aquellos que podrían aprovecharse de su bondad.
Pero entonces, como en un cuento de hadas moderno, llegó Kerem Bürsin a su vida. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque la llegada de Kerem a la vida de Hande, según los relatos de quienes presenciaron su floreciente romance, fue como un torbellino de energía positiva, un rayo de sol que disipó las nubes grises que la rodeaban. Kerem, con su personalidad arrolladora, su carisma innegable y su forma de ser tan auténtica y transparente, comenzó a derribar esos muros que Hande había construido con tanto esfuerzo, a desmantelar esa fortaleza que la protegía del mundo exterior. No fue un proceso fácil, claro está. Se dice que Hande al principio se mostraba reticente, desconfiada, incluso distante. Le costaba creer en las intenciones de Kerem, le costaba abrirse y mostrarse vulnerable ante él. Le costaba dejar atrás sus miedos y permitirse amar sin reservas. Pero Kerem, con paciencia infinita, con persistencia admirable y sobre todo, con mucho amor incondicional, fue ganándose su confianza, demostrándole que no era como los demás, que su amor era sincero y que podía confiar en él plenamente. ¿Cómo lo hizo? Mostrándose tal y como era, sin máscaras ni artificios, sin intentar ser alguien que no era. Siendo honesto, sincero y respetuoso en todo momento, incluso cuando no estaban de acuerdo. Demostrándole con hechos concretos y no solo con palabras vacías, que podía confiar en él, que siempre estaría ahí para apoyarla, para escucharla y para protegerla. La apoyó en los momentos difíciles, cuando las críticas eran más feroces y la presión mediática era insoportable. La animó a perseguir sus sueños, incluso aquellos que parecían imposibles de alcanzar. Y lo más importante, la hizo sentir segura, amada y valorada por lo que era, no por lo que los demás esperaban que fuera. Poco a poco Hande fue bajando la guardia, permitiendo que Kerem se acercara a su corazón. Se dio cuenta de que Kerem no era como las demás personas que la habían decepcionado en el pasado. Vio en él a un compañero de vida, a un amigo incondicional, a un confidente al que podía contarle sus secretos más profundos. A alguien en quien podía confiar plenamente sin temor a ser juzgada o traicionada. La relación entre Kerem y Hande, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue transformadora para ambos. Pero especialmente para Hande, quien aprendió a confiar de nuevo en el amor, a abrir su corazón y a mostrarse tal y como era, sin miedos ni reservas, permitiéndose ser vulnerable y auténtica. Muchos creen que la química explosiva que vimos en Senkalkam no fue solo producto de la actuación magistral de ambos, sino también el reflejo de la conexión real que existía entre ellos, de la profunda intimidad que compartían. Una conexión basada en el amor, el respeto, la admiración mutua y la confianza inquebrantable. Es por eso que cuando la relación entre Kerem y Hande terminó abruptamente, fue un golpe tan duro para muchos de sus fans, que habían idealizado su romance y los veían como el epítome del amor verdadero. No solo porque se perdía una de las parejas más queridas del momento, sino también porque se rompía esa imagen de amor incondicional y confianza mutua que tanto admirábamos y que nos hacía creer que el amor verdadero sí existía. Ahora bien, es importante aclarar, y lo repito una vez más, que todo esto son especulaciones basadas en rumores, entrevistas y declaraciones de personas cercanas a Hande y Kerem. No podemos afirmar con certeza absoluta que Hande haya tenido problemas de confianza antes de conocer a Kerem, ni que su relación haya sido tan idílica como la pintaban los medios. Pero sí podemos decir, basándonos en la información disponible y en la percepción del público, que su relación pareció tener un impacto positivo en su vida y en su forma de relacionarse con los demás. Independientemente de lo que haya pasado en el pasado, de los secretos que guarde su corazón, lo importante es que Hande hoy en día se muestra como una mujer fuerte, independiente, segura de sí misma y llena de proyectos emocionantes. Y eso al final es lo que importa, su crecimiento personal, su felicidad y su éxito profesional. En resumen, hemos explorado la posible razón detrás de la actitud reservada de Hande Erçel antes de conocer a Kerem Bürsin, basándonos en rumores y especulaciones sobre experiencias pasadas que pudieron haber generado desconfianza. Vimos cómo la fama puede ser un arma de doble filo, ofreciendo oportunidades pero también exponiéndote a la crítica y la traición. Analizamos el impacto positivo que Kerem Bürsin pudo haber tenido en la vida de Hande, ayudándola a derribar sus muros y a confiar de nuevo en el amor. Y por último recordamos que Hande, más allá de ser una figura pública, es una persona con sentimientos y emociones, vulnerable a las heridas del pasado pero también capaz de superar los obstáculos y encontrar la felicidad. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis especulativo. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en la información que tenemos disponible.
La verdad absoluta solo la conocen Ande y Kerem, y tal vez nunca la compartan con el público. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Ande tuvo problemas de confianza antes de conocer a Kerem? ¿Qué impacto creen que tuvo Kerem en su vida? ¿Les gustaría que habláramos de otros temas relacionados con el mundo del espectáculo turco, como los dramas detrás de las cámaras, los romances secretos o los escándalos que sacuden a la farándula? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. No se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en la próxima. Ciao, ciao.